Abrimos, señoras y señores, la mesa en perspectiva en este viernes que es 10 de noviembre del año 2017. Estamos con Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Juan Grompone. Buen día. Mauricio Rosenkopf. Buenos días. Y Gonzalo Pérez de Castillo, ya los escucharon. Pero digo buenos días Sí, igual. podés decir. ¿Qué problema hay? Tenemos un par de temas y algunos telegramas para la conversación de hoy. Arrancamos. Este 31 de octubre se cumplieron 500 años de la Reforma Luterana. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis contra la venta de indulgencias en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, y aquel episodio desencadenó una de las mayores fracturas de la historia de la iglesia. Separó a los cristianos de Occidente en católicos y protestantes, en una división que los mantuvo enfrentados hasta el reinicio del diálogo teológico en 1967, luego del Concilio Vaticano II. La conmemoración de estos 500 años se inició en octubre del año pasado, cuando el Papa Francisco y el obispo luterano Munif Yunan, presidente de la Confederación Luterana Mundial, firmaron en Suecia un documento conjunto donde se reconoce que después del intercambio desarrollado en los últimos decenios del siglo XX, los católicos y los luteranos ya no son extraños y han aprendido que lo que los une es más que lo que los divide. Chi sono più buoni, gli evangelici o i cattolici? Besser sind alle zusammen. ¿Quiénes son mejor, los luteranos o los católicos? Es mejor cuando están juntos, decía el Papa en esa frase que estábamos escuchando, con la que bromeaba en el Vaticano durante un encuentro ecuménico con un grupo de católicos y luteranos alemanes. Varios de ustedes querían tocar este tema, no querían dejar pasar este aniversario. Arranco con Juan, Bueno, quizás el principal embanderado. Sí. La reforma fue un gran movimiento económico ocultado o presentado como una reforma religiosa. No empezó con Lutero y las tesis de Wittenberg, ¿no? Tuvo muchos antecedentes, y cito por lo menos para mostrar algunos de los cátaros, el movimiento de los cátaros, que fue destrozado, el movimiento de los franciscanos, que supieron contenerse a tiempo, el movimiento de los valdenses, que fueron perseguidos, y nosotros tenemos la evidencia en nuestro país, y la larga guerra entre el emperador del Sacro Imperio Romano y el papado, la guerra de los güelfos y los gibelinos. Todo eso fueron antecedentes mínimos que llevan a que había problemas entre el autoritarismo y la riqueza de la Iglesia de Roma. Es decir, todo eso tenía que ver con el manejo del dinero. Es decir, la Iglesia de los pobres de Jesús se había convertido en una potencia económica. Desde el punto de vista económico, la reforma consistía en que el clero se independizaba del poder de Roma, es decir, que se independizaba del tributo de Roma, es decir, en otras palabras, los dineros que enviaba toda Europa hacia Roma se dejaban de enviar. En eso consistió la reforma. Y esto liberó una masa enorme de dinero que permitió el desarrollo comercial y económico de todo el norte de Europa. Es decir, yo no soy de los que creen que fue la ética protestante la que creó el capitalismo en el norte de Europa. Fue el dinero que le confiscaron a la Iglesia. Y el caso más notorio ocurrió en Inglaterra, con el aspecto de una querella por un divorcio. Como a Enrique VIII le negaban el divorcio que pedía, entonces confiscó todas las propiedades de la Iglesia. Pero esto fue un plan perfectamente preestablecido antes del problema del divorcio, porque uno de sus ministros, Thomas Cromwell, el abuelo del Cromwell revolucionario, ¿no? Hizo un prolijo documento donde detallaba todas las propiedades de la Iglesia en Inglaterra. Ese documento es un documento muy conocido, al punto que se puede consultar en Internet. Está en Internet el documento de Cromwell sobre las propiedades de la Iglesia. Y cuando Enrique VIII vio todo eso, dijo, caramba, ¿toda esta plata se va para Roma? No. Entonces confiscó todos los territorios y todas las propiedades de la Iglesia, dejó de pagar el tributo, vendió una cantidad de tierras, otras se las repartió entre sus amigos, y ese fue el comienzo de la prosperidad del periodo isabelino de su hija, y luego de la reforma del nieto de Oliver Cromwell, cuando toma el poder y le corta la cabeza al rey, y de ahí nace la Revolución Industrial Inglesa.
Bueno, pero la Reforma no solo modificó el norte de Europa, también modificó la Iglesia romana, porque naturalmente se creó la Contrarreforma, se creó el ejército para combatir a la Reforma, que es conocido hoy con el nombre de los jesuitas. Y como siempre ocurre, los que combaten a la Reforma se convierten en revolucionarios. Es decir, lo que sucedió fue que los jesuitas, creados para contrarrestar la Reforma, se convirtieron en el movimiento subversivo progresista dentro de la Iglesia romana, al punto que los tuvieron que disolver. Cosa que no lograron. No, lo lograron disolver durante un siglo, más o menos. Ana, tu visión historiadora, ¿cuál es? ¿Tiene puntos de coincidencia con la de Juan? Sí, claro. Y sí, tiene puntos de coincidencia y otros que no digo que no sean de coincidencia, pero son que deben agregarse, matices, ¿no? Que son matices, ¿no? Hubo un libro espectacular que ya también tiene sus buenos años, ¿no? Que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber, es un libro de 1907, en donde Weber lo que hace es sobre todo reflexionar sobre algo que rompía los ojos. Aquellos países que habían adoptado la reforma protestante habían hecho su cambio, su proceso de implantación del sistema capitalista mucho más rápido que los países de matriz católica. Y España, además, al ser el epicentro de la contrarreforma, quedó muy aislada del resto de Europa y muy abrazada a un precapitalismo, por decirlo así, porque tampoco es correcto decir que España no era capitalista, la España del descubrimiento, y es en el mismo siglo, ¿no? Hay que recordarlo, la reforma de la cual estamos celebrando, también la palabra celebrando entre comillas, porque sí, es raro celebrar un cisma. Recordando, se da precisamente con unos pocos años de diferencia respecto al descubrimiento de América, la ampliación enorme que eso significó, la expansión de las potencias europeas por el mundo, la circulación de bienes y productos como nunca se había visto antes, la evangelización de continentes enteros, la evangelización como pretexto o como acompañamiento del dominio. O sea, son muchos cambios que vienen juntos. La imprenta, que no casualmente viene en la misma fecha, en que Lutero, entre otras cosas, libera el encuentro de los hombres con Dios a un factor absolutamente individual. La Biblia se traduce primero al alemán, lo cual además unifica la lengua alemana y establece ciertas características del alemán moderno, que era muy disperso y que tuvo allí un factor de unificación, y luego sucederá lo mismo con los otros idiomas del continente, con los romances, con el francés y demás, con lo cual la Biblia llega de forma directa a los fieles, y eso que todavía muchas personas recordarán, la celebración religiosa era entre un entendido, que era el religioso, y Dios, y el entendido era tan entendido que solo miraba a Dios y estaba de espaldas al resto de los fieles que iban a la ceremonia, ¿no? Entonces, el dar la vuelta, el altar, la ceremonia, el poner la Biblia directamente en manos del creyente, fue un estímulo cultural imparable. Y fue el reconocimiento de una cosa valiosísima a nuestra civilización, muy perturbadora para las civilizaciones que no son la occidental, que es la subjetividad. Lutero es la puerta abierta a la subjetividad por excelencia, el reconocimiento de la libertad individual máxima, y si el hombre puede solo encontrarse con Dios y tener una conversación, bueno, de allí en más todas las libertades son posibles. Es la matriz de la Ilustración, es la matriz de múltiples cambios que creo que hicieron al mundo notoriamente distinto. Por último, para terminar con el tema económico, otro historiador, Cantoni, señala que no es la explicación por el lado de la ética, como dijo Juan, sino por el lado económico. Es la tesis de Juan Grompone. Cantoni señala sobre todo... De Carlos Marx. Cantoni señala sobre todo el factor educativo. Porque el factor educativo no es solamente cultura y superestructura, para decirlo en términos de Marx, sino que tiene una incidencia económica también directa, ¿no? Así que el caso es que la transformación que provocó Lutero es imparable. Hay una frase muy inquieta, hasta el día de hoy, inquieta e inquietante. Aquello de pequen fuerte pero crean
más fuertemente todavía y serán salvados. Eso fue perturbador a todo sistema de obediencia. Lutero es la desobediencia. ¿Los demás en la mesa estaban tan apasionados con el tema? Mudos de admiración, ya no sabemos qué decir ante tanta historia. Pero bueno. ¿Te estás sugiriendo que fueron largos además, Juan y Ana? Un poquito. No, menos mal. Tenían mucho para decir. A los docentes nos pagan para hablar. Después, claro, ¿quién nos para? Se nos hace costumbre. Bueno, es cierto. Yo creo que es cierto lo que dice Juan, y hay un empuje económico atrás de todas estas reformas, pero también es cierto, y Ana mencionó algunas cosas, Juan también, de que había razones sustantivas en estas 95 tesis. Había algunas, bueno, la que las indulgencias eran un robo, eso evidentemente es económico, pero traducir la Biblia para que todo el mundo pudiera leerla no es económico. Eso es darle un acceso a Dios a todos los feligreses, que es una cosa absolutamente revolucionaria. Pero hubo más que eso. Él también suprimió todos los símbolos. En las iglesias protestantes no hay imágenes que se veneran. Eso también fue un cambio importante, y dijo que y hay otros, como que no es por las acciones. La música, cambió la música. A eso voy, porque hacia futuro después hubo otros cambios que fueron muy importantes, que nacen de la idea de esa reforma. ¿No? Lo primero es que él se casó con una ex monja, Caterina von no sé cuánto. Y tuvieron 5 hijos. Era flor de cambio también. Y hoy día eso abrió paso a otras cosas. Por ejemplo, en las iglesias metodistas se pueden ordenar mujeres, y ahora en las episcopales van a ordenar también miembros de LGTB. Bueno, todo esto no hubiera sucedido si no hubiera sido por ese cambio. Después, Lutero fue el inspirador de Martin King, que visitó Alemania, el padre de Martin Luther King, y cuando volvió incorporó en su nombre el nombre de Lutero. Y todos sabemos lo importante que fue la guerra por los derechos civiles en Alemania, en Estados Unidos, que transformó la vida también. Después tuvo que ver con una cosa que le interesa mucho al ruso. El antisemitismo en Alemania también tiene responsabilidad el señor Lutero, porque escribió un libro sobre los asuntos, creo que se llamaba sobre los judíos y sus mentiras o algo así. Su mentira. ¿No? Primero quiso evangelizarlos. En que llamaba a perseguir a todos los judíos y a quemar las sinagogas. Eso no es... Pero venía de atrás. Vos vas a decir que eso era económico también, porque los judíos tenían... Hacía siglos que venían en eso. Y después lo que mencionó, las cantatas de Bach fueron por... Lutero dijo que la música le traía espiritualidad a la iglesia, al rito, y entonces se introdujo la música y Bach escribió para eso. Pero tal vez el más importante, con esto termino, porque si no van a decir que yo fui largo también. ¿Está haciéndolo? No, ¿Estás tratando de empatar? El último fue que el Sacro Imperio Romano al final se termina quebrando por líneas que son religiosas y también étnicas, también porque era multiétnico, y que termina en la Guerra de 30 años y en la Paz de Westfalia, que es lo que ordena todo el Estado-nación moderno. Eso tuvo mucho que ver con eso también. Es decir, que el señor Lutero tuvo una importancia tremenda en el mundo. Sin duda. Bueno, no te dejamos nada. Dos aspectos distintos, señalar. Una de las reformas más importantes es que los fieles podían tener acceso directamente a los documentos bíblicos. Es decir, la religión católica romana, los sacerdotes eran propietarios de la palabra de Dios. Entonces sus catecismos y sus pensamientos eran la expresión de la opinión de Dios, sin la posibilidad de que los feligreses tuvieran acceso a los evangelios, por ejemplo. Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, que era judía conversa, a su padre le habían colgado un San Benito,
y desfiló así por las calles de Ávila, preguntaba por qué no podía tener ella derecho y acceso a las palabras directas de Dios en los evangelios. Bueno, eso fue un cambio muy grande, porque los evangelios dicen cosas que por lo pronto no justifican la riqueza esplendorosa frente a la que se reveló Lutero dentro de la Iglesia. Ese es uno de los aspectos más importantes. Y la otra cosa, la que mencionaba Gonzalo, la diferencia que hay entre los templos protestantes, evangelistas, adventistas y las catedrales católicas es que ese esplendor que nosotros admiramos desde el punto de vista del arte y la arquitectura era una parafernalia de riqueza descomunal. Y después la otra cosa que se mencionó, yo quisiera hacer referencia. Lutero era... Juan, Ana, no solo ustedes traen apuntes. A diferencia... Acá están los apuntes de Mauricio. Sí, porque me parecieron son 2, 3 frases que las quería leer tal cual estaban donde la leí. Lutero era medio crudo, aconsejaba a los feudales a los campesinos que se alzaban reclamando participación o derecho a la cosecha y a la comida y a la harina, les recomendaba la decapitación lisa y llanamente. Digamos, acá hay un oyente que lo plantea en estos términos: Lutero optó por la nobleza, le dio la espalda al campesinado. Sí, a la famosa guerra de los campesinos de Alemania, un levantamiento más grande de campesinos que hubo en Europa, ¿no? Bueno, y además su pensamiento y su conducta con respecto a lo que mencionaba Gonzalo, que me iba a interesar particularmente a mí, pero a mí me interesa desde un punto de vista de una humanidad global que pienso que también tiene que preocuparse de lo que significa el antisemitismo. Está bien. En el juicio de Nuremberg, voces de los nazis enjuiciados evocan e invocan a Lutero, autor de un ensayo que se llama Los judíos y sus mentiras. Sí. Es decir, si no te convertías, decían lo que decías tú, y recomendaba incendiar las sinagogas y arrancar la lengua de los rabinos desde la garganta. Digamos, no era... no andaba con vueltas. Un angelito de Debian Pu. Y me parecía interesante citar 2 cosas. Palabras que se pronunciaron en el juicio a los nazis responsables de los crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Del juicio de Nuremberg, Julius Streicher, figura de primera línea en la propaganda nazi, decía: desde que desapareció Martín Lutero no ha aparecido un hombre igual en nuestro pueblo. Pronunciemos juntos los nombres de Lutero y Hitler. Leyendo ciertos pasajes de Lutero es difícil no estar de acuerdo con él. Los judíos son nuestra desgracia. Y afirma otro de los juzgados que ellos lo que hicieron fue ejecutar el pensamiento de Lutero hace 400 años. Y por último, algo que es muy curioso, que es de una experiencia personal y que tiene que ver con algo muy conocido que se confunde al autor. En una de las giras, el editor de mis libros en Alemania, voy a un colegio protestante a dar una conferencia, están los alumnos. Entonces el teléfono lleva el nombre de un pastor que estuvo en los campos de concentración, Martin Niemöller.
Él tiene una vida muy especial. En un comienzo él apoya el advenimiento de Hitler, tiene reuniones con él, y luego se revela cuando Hitler se plantea la intervención del nazismo dentro de los centros del protestantismo. El conversión se revela y le cuesta el Terray. Es decir, que luego del apoyo se convirtió en resistente. Y por último, esto, que lo aprendí ahí, cuando quise citar un verso de Bertolt Brecht, que yo lo conocía como tal, el que dice, primero vinieron por los sindicalistas y yo no fui por... Después vinieron por... y finalmente queda solo. Entonces mi editor me pasa un papel muy importante, que da lugar a una aclaración, que eso no es un poema, que no es de Bertolt Brecht, que es de una conferencia de Martin Niemöller, y me da la copia de esa intervención, donde dice exactamente eso, con una particularidad. Se llevan socialdemócratas, comunistas, se llevan... pero en esa conferencia no se llevan a los judíos. Después de 4 intervenciones largas de cada uno de los tertulianos, el tiempo que queda es mínimo. Vamos a ver qué pueden agregar, pero... A ver si puede Ana. Yo quería agregar una cosa. Creo que de esas 4 largas exposiciones quedó claro los claros oscuros que todo personaje histórico tiene, y es del caso, ¿no? El hombre que abre la puerta a la subjetividad, a la individualidad máxima que luego caracteriza la modernidad, es el mismo que termina también dando alas a ciertas filosofías, como pudo ser el nazismo. Las guerras de religión que se generaron a partir de la irrupción de la Reforma Protestante deben ser remarcadas. Casi todo buen estudiante las recuerda, pero convendría rememorar que durante siglos se mataron católicos y protestantes, no solamente arrancando la lengua desde la raíz, empalando gente, decorando las largas avenidas de acceso a los pueblos, con cuerpos colgados, mutilados, etcétera. En España mandaron 30.000 a la hoguera. Por favor, que prendiendo fuego, etcétera. O sea, que hoy se recuerde como se está haciendo, con una visita del Papa Francisco y demás, es un proceso de evolución, creo que de las más positivas. Juan, ¿tu apunte final? Bueno, las revoluciones son así, ¿no? Las revoluciones son así. No solo tienen claros y oscuros, sino que tienen barbaridades y tienen todo un poco. Pero el fondo es que hay un progreso, ¿no? Por eso no se puede jugar a la ligera. ¿Te quedó? No, está bien. ¿A ti? Yo diría que sí, de todo esto que hemos hablado en lo que me es personal, a mí el personaje de Martín Lutero no es un personaje que me caiga simpático. Y tampoco me cae simpático Calvino, que fue también el otro gran creador de la iglesia protestante en el mundo. No es que los valores en sí sean malos, pero los dos personajes a mí personalmente me caen antipáticos los dos. Bueno, me parece todos aportaron, yo escuché con mucha atención todo esto. Quería decir simplemente que la apertura de los evangelios a los feligreses es una cosa formidable, porque entre otras cosas van a encontrarse ahí, después de los 4 evangelios, en el libro Hechos de los primeros cristianos, lo que de alguna manera dice, y tal vez haya recogido Lutero en su pensamiento cristiano, donde dicen que los primeros cristianos parece que fueron esenios, que vivían muy pobremente y que con mucha rigurosidad, sin duda, y donde dicen simplemente, y con esto cierro, que los primeros cristianos tenían todo en común y cada cual retiraba según sus necesidades.